Hoy puede ser. Hola, muy buenos días a todos. Estamos acá en la columna de Mi Espacio. Qué cambiada tiene la voz Gabriel Arena, al cual le mandamos un abrazo. Más cambiada tiene la voz Tamara Ormeño. Bueno, acá estoy llenando el espacio que nos dejan acá los compañeros que están ocupados en sus diferentes responsabilidades. Y como venimos hablando en las columnas anteriores, la coyuntura nos indica que tenemos que seguir hablando de los enfrentamientos entre Israel e Irán, que se ha sumado Estados Unidos. No lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con un querido amigo, Omar Ruiz, nuestro querido especialista que ha salido en su columna hablando de Rusia. Él es abogado, magíster en Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, diplomado en Defensa, así que vamos a estar haciendo un ida y vuelta con Omar. Omar, ¿me estás escuchando bien por ahí? Sí, buen día, Beto, buen día a todos. Buen día. Se te escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, por suerte tenemos espacio, tiempo, así que esto lo vamos a poder ir llevando como una charla. No te voy a hacer hablar mucho, así que vamos a ir y venir. Pero bueno, lo que sí más o menos tengo planificado es que hablemos más o menos del hecho concreto, de lo que ha ocurrido, luego de la geopolítica que ha alimentado todos estos hechos y después, bueno, las consecuencias, las posibles consecuencias que pueda haber en nuestro país. ¿Qué te parece? Me parece bien. Perfecto. Mira, vamos a empezar así descontracturadamente y me voy a guiar por una película, por Misión Imposible, en donde uno de los personajes le dice al protagonista que aquella persona que tenga tal información en su poder puede ser considerado un potencial terrorista y que para el gobierno de Estados Unidos un potencial terrorista es un terrorista. Entonces, ahí lo que nos vamos metiendo de lleno es con la supuesta justificación occidental o israelí de el ataque que empezó Israel, diciendo que Irán es una amenaza para la región y hasta para el mundo por su programa nuclear, que Estados Unidos e Israel lo vienen enunciando desde casi la década de los 80, desde que un gobierno no afín a Occidente les ha marcado la cancha geopolíticamente hablando, y entonces Estados Unidos e Israel siempre han agitado el fantasma de la bomba atómica iraní para justificar sanciones, agresiones y bueno, lo que ha terminado en esta escalada actual, ¿no? Sí, como bien decís, Beto, en tu introducción, lo de la amenaza terrorista que convierte a alguien en terrorista es lo que ya desde hace algunas décadas viene ejecutando Estados Unidos, que es justamente el concepto de guerra preventiva. Uh-huh. Sí. Que lo han aplicado en distintos casos, recordemos en Irak, sí, en su momento, mintiendo, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Después pasó el tiempo y quedó demostrado que no era así. Claro. Y con eso justificaron, digamos, un ataque preventivo, sí, que es lo que hizo, en este caso, tanto Israel como Estados Unidos respecto del programa nuclear iraní. Claro. Ese ataque el de guerra Irak, preventiva, que es un duró concepto más 10 años. De las relaciones internacionales y de la defensa que del derecho internacional. Claro. Porque la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2.4, establece claramente que ningún país puede amenazar o, atacar la integridad territorial de otro Estado, y justamente
justamente en el artículo 51 le reconoce al Estado o al país que ha sido atacado el derecho a defenderse. Y bueno, estamos justamente en un momento del mundo donde cada vez predomina más el concepto de guerra preventiva y por otro lado hay un repliegue muy claro del sistema de normas, del sistema de reglas, en particular el derecho internacional público, que viene siendo violentado en cada uno de estos hechos, y por supuesto un fracaso de la diplomacia. Claro, claro. Sí, ese mundo basado en reglas, la verdad que Occidente se ha dedicado a vaciarlo de contenido, como bien decías vos, a partir de una política unilateral de los Estados Unidos y de su aliado Israel, en donde cualquier desafío a su poderío los convierte en un blanco. Porque como bien mencionabas vos, y eso es lo que se ha manifestado el resto de los países como China y Rusia, el uso de la fuerza por parte de Israel sobre Irán era completamente injustificado, porque era solamente la presunción de tener bombas atómicas, y eso altera completamente lo que vendría a ser la estabilidad regional y por lo tanto el miedo de, ya en un mundo convulsionado, como bien decías vos, ponerle todavía más tensión a esta geopolítica que se está rediseñando. Es muy interesante ver el diálogo y las posiciones que van tomando, ¿no?, los distintos países, porque hay como solapamientos de intereses cruzados en donde... por ejemplo, Irán tiene muy buenas relaciones con Rusia y China, pero justamente este ataque de Israel encontraba a Rusia en una buena situación con los Estados Unidos, o supuestamente con una negociación por Ucrania que tampoco se cumple. Entonces, todo se vuelve muy, muy volátil en función de que estas reglas ya no se están cumpliendo, nadie las cumple. Y a eso hay que sumarle el tono pirotécnico que los actuales gobiernos occidentales están tomando como tendencia, ¿no? Esto de Trump, que anuncia sanciones a China y duran 12 horas y después dice, bueno, pero lo vamos a revisar. Ahora Trump se está quejando de que Israel violó el alto al fuego, que Irán también. Entonces ya algo que es de bastante incertidumbre como mínimo, para no decir preocupante, de este mundo basado en reglas que ya no estaría funcionando. A eso hay que sumarle un estilo de comunicación como mínimo, en donde nadie estaría apostando a la moderación, sino al contrario, a redoblar la apuesta y a escalar, ¿no? Sí, yo creo que acá el problema es que al desconocimiento del derecho internacional y de un sistema que de alguna manera estas reglas están establecidas para justamente garantizar la paz y la seguridad en el mundo, como creo que en estos días son los 80 años de la Carta de Naciones Unidas, que fue en 1945. Y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial se estableció este sistema para justamente promover la paz y la seguridad internacional. En este momento no solo no se están respetando esos principios, esas normas, sino que además hay un doble estándar, hay una doble vara que cada país, digamos, violenta el derecho internacional y critica a otro país, digamos, por lo mismo que está haciendo. Claro. Entonces, por ejemplo, Occidente criticó la intervención militar de Rusia en Ucrania. Justamente la crítica fue que se violentó este principio de la Carta de Naciones Unidas. Y Occidente no dice nada cuando Israel ataca Irán, por ejemplo. Sí. Es muy significativo. ¿Se escucha bien ahí, sí, Beto? Sí, se escucha perfecto. Bien.
es muy significativo para ver este doble estándar o esta doble vara el papel que juega la Unión Europea. La Unión Europea, que está bastante desplazada, digamos, como actor principal de las cosas que están pasando en el mundo, tiene un papel secundario prácticamente, pero no obstante eso, está preocupada por la guerra de Rusia y no le preocupa lo que está pasando entre Israel e Irán. Entonces, tenemos una situación que se está agravando porque en el medio los países que están interviniendo son potencias nucleares. O sea, en 6 meses podemos ver 3 conflictos que se están desarrollando, claro, donde intervienen 6 potencias nucleares. En el caso de la guerra de Ucrania, la Federación de Rusia. Hace unos meses, y ustedes lo trataron en un programa con mi amigo David Nicolaus, la situación de India, ahí se enfrentaron por Cachemira 2 potencias nucleares, la India y Pakistán. Y en este momento tenemos 2 potencias nucleares, Estados Unidos e Israel, que Israel no lo admite, pero en cualquier informe, digamos, donde aparecen las 9 potencias nucleares, aparece Israel con entre 80 y 200 cabezas nucleares de poderío. Entonces, le estamos agregando, digamos, a esto que el otro día lo escuchaba Gabriel Merino, que es un experto en relaciones internacionales, y le pedían una descripción y hablaba de un mundo fragmentado y en guerra híbrida. O sea, creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que el mundo, que ya está en guerra híbrida, lo va a seguir estando, y ya con peligros serios de no tanto de un ataque nuclear, porque las potencias entre sí se disuaden, pero sí de una catástrofe nuclear por un accidente nuclear provocado por un ataque, por ejemplo, como el que hizo Estados Unidos a estos centros donde los iraníes están desarrollando todo el proceso de enriquecimiento de uranio, que es la base para poder tener en el futuro un arma nuclear. Claro. Y que también ha pasado situaciones de riesgo en Ucrania con la central nuclear de Zaporilla, donde la ocupó Rusia y Ucrania ha atacado en distintas oportunidades. Bueno, y esto ha sido advertido por la comisión, el organismo de Naciones Unidas de la Energía Atómica, que la preside un argentino, y que hoy está justamente en el medio de todas estas de esta polémica que se está desatando y que se ha desatado en la guerra entre Israel e Irán. Entonces, hay un doble estándar para mirar lo que es una guerra preventiva, para mirar lo que es una secesión, es decir, cuando un grupo étnico, una población se separa de un país. Por ejemplo, cuando Kosovo se separó de Serbia, Occidente reconoció Kosovo. Cuando Crimea se separa de Ucrania, Occidente no la reconoce. Y hay un doble estándar también para otras situaciones que hoy se están viviendo justamente respecto del programa nuclear iraní, porque la pregunta es ¿por qué Israel puede tener armas nucleares e Irán no? ¿Por qué Irán es una amenaza e Israel no? ¿Por qué Rusia es una amenaza y Estados Unidos con sus 800 bases en el mundo no lo es? Claro. Bueno, en la medida que no haya un consenso o la creación de un nuevo organismo internacional que de alguna manera exprese este nuevo orden internacional convulsionado, en algún momento, ojalá, para que el mundo no siga en un estado permanente de inseguridad y de desorden, en algún momento logremos, ¿no? Esos son los grandes debates, desafíos, los interrogantes que se abren hacia adelante, para justamente alejar a la humanidad de estos peligros. A ver si coincidís conmigo en el panorama. Entonces, está habiendo una reformulación de lo que es la arquitectura de seguridad a nivel internacional, donde Estados Unidos era quien detentaba o hasta ahora detenta la mayor capacidad militar, está en un declive económico, China lo está alcanzando, tiene sus
propios proyectos que de hecho pasan por la zona, por Medio Oriente, justamente, y eso lo decíamos en la columna pasada, estaba habiendo grandes avances increíblemente entre Israel e Irán con la mediación de China, y este ataque de Hamas a Israel terminó detonando literalmente todo lo que venía haciendo los esfuerzos chinos. Rusia, por el otro lado, se ha acercado muchísimo a China y han hecho un polo contrario a este mundo unipolar por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos pareciera ser que toma nota de la competencia, la amenaza china, y prácticamente toma nota de los desafíos que tiene por delante, y su apuesta es básicamente desestabilizar o confrontar, dado que tiene un poder, el gasto armamentístico más grande del mundo, si no me equivoco. Todos los gastos en militares sumados de los países equiparan o no llegan a equiparar el de los Estados Unidos, y entonces ahí es donde me parece que está la raíz, ¿no? ¿Qué te parece de todas estas tensiones, convulsiones y estos nuevos tiempos que se avecinan? Sí, coincido plenamente con tu descripción, Beto, digamos, de esta tensión geopolítica en el mundo. Yo diría que es, digamos, a escala global, es una disputa entre Oriente y Occidente. Entre Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN por un lado, y China y Rusia con su alianza estratégica por otro. Después eso, a nivel regional, tiene una serie de particularidades. Yo creo que Israel atacó Irán porque atacando Irán termina de configurarse un desplazamiento, y lo hace en un momento de debilidad de Irán, porque Israel, digamos, después de el acto terrorista de Hamas en territorio israelí, la respuesta desmesurada y desproporcionada de Israel. Sí. Estamos hablando que Netanyahu ha sido denunciado por fiscales de la Corte Penal Internacional por genocidio. Estamos hablando de entre 60 y 70 mil personas muertas, y de ellas cerca de 20.000 niños, y además situaciones humanitarias extremas como falta de, es decir, impedir que llegue la ayuda humanitaria a Gaza es un acto criminal. Sí. Esto ha sido denunciado, así lo dicen los fiscales, así lo dicen los especialistas, los estudiosos del tema, y lo refleja parte de la prensa, incluso occidental, como France 24, sí, que viene denunciando todas estas situaciones que están ocurriendo en Gaza. Entonces, Israel, digamos, está ocupando Gaza, logró un gobierno afín en Siria, que si bien tiene antecedentes terroristas, porque el grupo que desplazó a Bashar al-Assad tiene vínculos con el Talibán y con ISIS. Anteriormente logró desplazar gobiernos en Sudán y en Somalia, que eran gobiernos pro-musulmanes. Hoy estos países, nosotros estamos hablando de esta guerra, Beto, pero la cantidad de gente que está muriendo en guerras olvidadas, como por ejemplo la guerra civil en Sudán, sí, y en distintos lugares de África, lo que pasa es que África no está en la agenda mundial, interesa solo por los recursos naturales, pero ahí hay muertes a cada minuto, digamos. Sí. Israel logra, salvo el foco que tienen los hutíes en Yemen, va derrotando a todos los proxies, que los proxies vendrían a ser los grupos afines a Irán, que también han atacado en estas décadas a Israel. O sea, esto es una guerra, digamos, de larga duración, no empezó ahora, esto es una etapa más en esa larga guerra, y justamente porque Irán está debilitado, y de alguna manera yo creo que ahí hay una coordinación con Estados Unidos, porque vos fíjate que es muy raro, pero suena más a coordinación que a otra cosa. Cuando Estados Unidos está hablando con Irán, tiene conversaciones para justamente establecer controles sobre
el programa nuclear iraní, Israel ataca, ¿no? Sí. Esto me recuerda un poco a lo de Malvinas, ¿no? Que vos lo conocés muy bien, Beto, cuando había gestiones de Naciones Unidas, de Pérez de Cuéllar y de otros y de países como Perú para lograr evitar la guerra de Malvinas. Margaret Thatcher dio la orden de hundir el crucero Belgrano y estalló por los aires esas posibilidades de acuerdo. Bueno, eso es muy frecuente en la política internacional actual y de alguna manera es lo que ha pasado cuando se desencadena este ataque israelí, ¿no? Hay que recordar, y con esto voy cerrando también esta intervención, que en su momento Obama había llegado a un acuerdo con el gobierno iraní, donde Irán tenía un porcentaje muy mínimo, algunos hablan de un 3-4% de enriquecimiento de uranio para fines civiles, porque con ese nivel de enriquecimiento no se puede hacer un arma nuclear, y sin embargo en el primer gobierno de Trump, ya Trump desconoce esos acuerdos, y ahora nuevamente, ¿no? Entonces, esto que vos decías un poco de Trump, Trump rechaza totalmente el multilateralismo, los organismos, por eso Estados Unidos sale de la Organización Mundial de la Salud. Milley lo va copiando en todo este tipo de cosas. No hay que olvidarse que Milley también nos alinea como país en la guerra de Ucrania a favor de Ucrania y en esta guerra a favor de Israel, claramente, porque aplaude en nombre de la libertad y todas estas cosas que nos tiene acostumbrado el presidente. Digamos, tenemos una tradición histórica de neutralidad y nos está metiendo en dos conflictos, y la pregunta es ¿para qué, no? ¿Qué interés tenemos nosotros para estar en esos conflictos? Sí, así que ahí ya nos metemos en la última parte que te había propuesto, que es las posibles causas o escenarios futuros de nuestro país. La verdad que la política exterior de este gobierno se ha mostrado completamente alineada con la de Estados Unidos. Se han dado hechos en Ushuaia, con lo que es ese puerto en desarrollo para tener proyección sobre la Antártida. También se ha, básicamente, ya bien que lo has traído acá a la conversación, básicamente abandonado una política de reclamo frente al Reino Unido por la soberanía. Se hace en los papeles. De hecho, leía ahí que gracias al apoyo de China y Venezuela se había logrado una votación unánime frente al reclamo argentino por la soberanía argentina, lo cual era irónico que los gobiernos que supuestamente esta administración critica terminan siendo funcionales a los intereses nacionales. Entonces, como bien decís vos, este gobierno se ha alineado fuertemente a Estados Unidos y a Israel, ha hecho declaraciones de que va a abrir una embajada en Jerusalén, lo cual es prácticamente una provocación para este conflicto que lleva más de 60 años, en donde los países cautamente tratan de no exacerbar, y justamente una de las líneas rojas es que Jerusalén tendría que ser neutral, o por lo menos que ningún país se entrometa. Bueno, Trump en esa línea también ha prometido la apertura de la embajada. Al final no sabemos en qué quedó eso, pero sí, este gobierno se ha alineado fuertemente, y si hay algo que sufre la política exterior, son las consecuencias. Y el mundo, si bien es un lugar hostil, también toma nota de tu comportamiento. Y la Argentina, como bien decís vos, está mostrando un fuerte alineamiento que hasta le ha traído grandes costos, como por ejemplo retirarse de los BRICS, ningunear el Mercosur. Ahí dentro de poco va a venir Lula. Hay altas expectativas sobre qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Brasil, un socio histórico. También la Argentina ha hecho actos de provocación en torno a la relación con China, recibiendo al representante de Taiwán. Entonces, la verdad que uno por lo menos puede pensar o que hay mucho amateurismo
o que en realidad esto no es casual y que viene a hacer señales en función del fuerte alineamiento y de hacer la tarea como, por ejemplo, retirarse del protocolo climático. Entonces, la verdad que en un mundo convulsionado ver esta política exterior tan alineada, uno no puede hacer más que preocuparse, porque justamente en un mundo convulsionado, la Argentina en estos año y medio o en esta administración que va a tener 4 años, está apostando fuertemente hacia uno de los lados cuando lo más conveniente es mantenerse neutrales, ¿no, Omar? Sí, coincido totalmente con lo que decís, Beto. Bueno, Juan Gabriel Tocatlián hace unos meses habló de desautonomización, es decir, que la política exterior argentina en estos prácticamente 2 años, año y medio, ha perdido uno de sus caracteres principales, que es la autonomía. Sí. Un país del tamaño de la Argentina, que es un país medio en el mundo, si consideramos distintos indicadores, justamente puede tener una autonomía relativa, por decirlo así, ¿no? Siguiendo un poco también el concepto de otro interesante e importante relacionista internacional como fue Juan Carlos Puig. Entonces Argentina en este año y medio ha perdido independencia de su política exterior, ha perdido profesionalidad, como vos bien decías, ha perdido independencia, y sobre todo la consecuencia de perder estos valores es aislarnos del mundo. El que crea que Milei nos está insertando en el mundo es todo lo contrario. O sea, nosotros en Naciones Unidas estamos votando generalmente contra 190 países. Claro. O sea, el mundo tiene aproximadamente 193, 194 países, y Argentina vota en soledad con Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido, con Ucrania, y hay 180 y pico, casi 190 países que votan distinto. Es decir, porque estamos a contramano de la historia. En esta larga enumeración que vos hiciste, si lo dijiste, pero también salimos de los BRICS, el mundo se está desplazando, el mundo, los intereses comerciales, los intercambios comerciales se desplazan a Asia, que tienen 2/3 de la población mundial y un mercado, el mayor mercado del mundo, y nosotros nos estamos aislando. Así que, bueno, hay que trabajar para devolverle a la Argentina seriedad, porque este gobierno ha perdido la seriedad, o sea, no somos serios en el mundo. Justamente está en riesgo esto que vos decías en el Comité de Descolonización, porque muchos países dicen, ¿cómo vamos a seguir acompañando la causa Malvinas si el gobierno argentino desconoce el cambio climático? Por el cambio climático hay países insulares del Pacífico y del Índico que van a terminar inundados. Y entonces nosotros desconocemos como país el cambio climático. Entonces esos países dicen, pero ¿qué vamos a apoyar la causa Malvinas si por otro lado el gobierno argentino no nos reconoce esto? O salir de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si hay 3 riesgos que tiene la humanidad, uno de ellos es una nueva pandemia, otro es el cambio climático y otro es un choque nuclear. Entonces, la verdad es que la agenda internacional de Argentina, si podemos decir que hay una agenda, porque me parece que hay un gran desorden también, sí. De un presidente que se cree salvador de la libertad en el mundo, y que nos está aislando del mundo, nos está haciendo... son papelones. O sea, la política exterior, lo que dijo en su momento la señora Diana Mondino respecto de los chinos, graciosamente, es una lista de papelones, de desaciertos, de desopilancias totales de parte del gobierno argentino. Sí, y para ir cerrando y dedicarnos al metro cuadrado de quien nos escucha, esta política internacional tiene sus consecuencias. La Argentina actualmente tiene la mayor deuda con el FMI, 70.000 millones de dólares ha contraído nuestro país entre el gobierno de Mauricio Macri y actualmente el del presidente Javier Milei, lo cual es en parte la justificación de todo su programa de gobierno. Entonces,
si uno cree que la política internacional le pasa por el costado, que no tiene nada que ver con lo cotidiano, bueno, que tome nota que esas consecuencias de estar fuertemente alineado y prácticamente la macroeconomía de nuestro país dependiendo del envío de dólares por parte del FMI vía Estados Unidos, vía el aval del Tesoro de los Estados Unidos, que ha llegado a declarar que de no ser suficientes los 20.000 millones que le envió el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos pondría otro dinero, obviamente con el condicionante de que pusieron sobre la mesa que la Argentina ya no tomara más el swap chino, ¿no? Esa conversión de monedas. Entonces, Estados Unidos solamente te propone básicamente mayor dependencia y aislamiento, como bien decías vos, y eso tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana, porque si hay algo que hasta los mercados tienen en claro es que esa deuda de 70.000 millones, la más grande, es prácticamente impagable y de alguna manera, con algún tipo de programa o de incremento de exportaciones, o del RIGI, o de todas estas políticas que ha implementado este gobierno, que no estarían dando resultados en función de las inversiones que deberían estar llegando, tendrían que proponer alguna salida que por ahora lo único que estamos viendo es mayor endeudamiento, mayor ajuste y el de buscar dólares hasta abajo del colchón literalmente. Así que las personas que nos estén escuchando que tomen nota de lo que va haciendo el país en materia internacional, porque afecta fuertemente nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, nuestro año a año. Así que, para darle un cierre, Omar, ya pasamos por los 3 ejes que te había propuesto, muy interesante. ¿Algún comentario que quieras hacer ya para ir cerrando? Mira, creo que como país tenemos que pensar si queremos ser precisamente un gran país o una gran colonia. Claro. Puede sonar a viejo esto de colonia, pero está más vigente que nunca por todo lo que vos recién decís en materia de el endeudamiento externo, por un lado, y los condicionantes que establece ese endeudamiento en materia de soberanía, la declaración del presidente Javier Milei reconociéndole la autonomía, la autodeterminación a los isleños, esto que estábamos hablando de el alineamiento en la guerra de Ucrania y en la guerra entre Israel e Irán, y una política económica que ya ha sido probada en la Argentina y que ha fracasado, que es el modelo extractivo, con un alto desempleo, una caída del consumo, un dólar barato. Vamos a un escenario muy, muy, muy complicado para la Argentina, producto de sectores de la sociedad argentina que quieren un país con suerte para 5 millones de habitantes cuando somos cerca de 50 millones. Claro. Así que hay que recuperar un proyecto que nos permita resolver estos problemas que se están creando y se están agravando, y resolverlos también desde la autocrítica, porque también hay mucho para analizar del pasado reciente en la Argentina, de cosas que no se hicieron bien. Pero fundamentalmente lo que hay que tener como norte es un país soberano, un país que le ofrezca oportunidades a la gente y sobre todo la posibilidad de vivir mejor. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Hoy nos dedicamos en esta columna a cubrir a los compañeros que estuvieron abocados a otras tareas. Hablamos sobre lo que es el enfrentamiento entre Irán e Israel, la geopolítica y las consecuencias para nuestro país. Ahí se va Omar Ruiz, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, diplomado en Defensa. Y esperemos que, como siempre, el pedido de Gabriel, de que para la semana que viene estemos hablando con mayor optimismo y de otro escenario y no como el actual. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, Beto, y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hoy puede ser.